Hoy en Conexión Social, Marta y Lucía hablamos de... Mi trayectoria laboral. O sea, la trayectoria laboral de Lucía. Bueno, ¿qué os Cuéntanos. cuento que no sepáis? Porque es que al final lo he ido compartiendo casi todo, por no decir todo, por redes sociales. Pero imagínate que esto es algo, o sea, que esto es alguien que se ¿Quién no conecta me al conoce? podcast. Eso es, y que no te conoce ni a ti ni a mí. Bueno, a mí me Muy puede bien. conocer en el episodio anterior. Bueno, Cuéntanos. pues nada, soy Lucía y allá por el 2016 había que decidir qué estudiar. Ujú. El dilema que tenemos todo el mundo. Y claro, suerte las personas que lo tienen claro desde toda la vida, pero yo no tenía nada claro. En mi búsqueda de qué estudiar, pues estuve viendo varias carreras, ¿no? Todas así un poquito relacionadas, que es educación social, pedagogía social, Ujú. trabajo social. Y entonces, yo en aquel entonces tenía una persona de confianza que estaba haciendo un trabajo social. Vale. Empecé a preguntarle qué era, qué estaba estudiando, y yo me dejé guiar un poco por las asignaturas que había. Digo, ay, me llaman la atención las asignaturas y los contenidos. Eso es importante a la hora también, ¿no? Ver la guía docente, ver qué se imparte, que muchas veces nos preguntan. Lucía, una preguntita. Dime. ¿Y esta persona a la que le preguntaste no te desanimó? No, a ver, No. esa persona estaba dentro de la carrera. Sí, o sea, era todavía estudiante. Sí, entonces yo creo Ujú. que estaba con esa ilusión también de Sí. de lo que tal, sí. Sí. No, yo te digo esto porque yo sí que recuerdo cuando yo estaba haciendo esta investigación de campo también, Sí. que la hice bastantes años antes, pero al final es la misma. Jo, a mí me decían, pero esto no estudias, no tienes salidas, tal. En mi caso, no, y como no hablé con nadie más porque no conocía a nadie más que estuviera vinculado con el mundo social, pues nada, yo para adelante. Ujú, muy bien. Me inscribí en la carrera y con el tiempo, con el paso de los cursos en la universidad y tal, me fui dando cuenta que era una carrera que me representaba mucho. Como Ujú. que empecé a sentir que había algo de vocación detrás sin yo llegar a saberlo en ese momento, ¿no? Por circunstancias de Ujú. la vida tal, yo digo, si es que este es mi sitio. Y Ujú. entonces ya fue así, pues como en segundo, a final de segundo de carrera, tercero, que dije, ya está, yo soy trabajadora social ya de aquí a que me jubile o más. Y pues en toda esa trayectoria de la carrera, yo sí es verdad que me intentaba mantener siempre muy vinculada con la universidad, con todas las opciones formativas que se hacían, hacía voluntariado, me fui de Erasmus, viví mucho la experiencia universitaria, entonces eso creo que también me ayudó. Cuéntanos un poco eso del Erasmus. Pues yo tenía claro que me quería ir, es decir, desde el primer año que empecé yo tenía claro que quería vivir esa oportunidad, no sabía dónde irme Ujú. ni nada, por lo que fui haciendo como guardando dinero, obviamente hay que tener un fondo para poder irte de Erasmus porque las becas son un poco insuficientes. Son miserables, Sí, dilo, son sí, miserables, miserable. no te cubren ni la estancia. Nada. Sí. Entonces, como yo lo tenía bastante claro, intenté ver cuál iba a ser el momento idóneo. Y yo Vale. dije el primer cuatrimestre de tercero. ¿Por Muy qué? bien. Porque en el segundo cuatrimestre empezábamos prácticas. ¿Y por qué no en segundo? Pues porque yo necesitaba tener más rodaje y saber más lo que era el trabajo social. Entonces, Ujú. primero y segundo en la Universidad de Murcia, que no sé si lo he dicho que hice la carrera allí, Ujú. y luego el 31 de agosto de 2019 me fui a Bélgica de Erasmus hasta enero de 2020. Ujú. ¿Esto lo cuentas bien? No. Fue en 2018 hasta enero de 2019 y yo Vale. terminé la carrera, ahora sí. Vale. Fue 2018. Es que Esto la con la pandemia ha edad, marcado un antes y un después. y con la edad esto va peor, porque se te van liando las fechas, o sea, no pasa nada. Madre mía, es que no, es que todavía no lo asimilo, que hace ya Y 3 años luego que acabé la carrera. No, 4 años. 4 años que acabé la carrera. es que pasa en un suspiro, pero eso es buena señal, porque eso es que has estado Sí, entretenida sí. y además en cosas interesantes y relacionadas. Sigue contándonos. Entonces, el Vuelves el Erasmus, Erasmus. para mí fue una experiencia maravillosa
Ujú. descubres muchas cosas de ti. Yo era una persona muy tímida, no había salido nunca de España, ni cogido un avión ni nada. Pues ahí que me fui yo ese día sola con mis 2 maletas, llegué a la residencia donde estaba viviendo, con un idioma diferente. Yo sí tenía el B1 de francés, pero me lo había sacado cuando estaba en bachiller. Imaginar que yo cuando llegué allí yo no sabía ni decir hola. Vale. Pues hay algo que como que crece dentro de ti, como que sale un instinto de como de supervivencia de estoy yo aquí sola y tengo yo que sacar las cosas hacia adelante. Ujú. Y se desarrollan muchas capacidades y muchas habilidades y se hace mucha unión con el resto de Erasmus. Pensar que somos Claro. muchas personas que van a vivir la misma experiencia y están solas y es que se crea una familia. Bueno, si queréis, en otro capítulo podemos profundizar en Sí. eso y dar muchas recomendaciones si estáis interesadas en este tema. ¿Por qué creo que es muy importante la experiencia Erasmus? Aparte de por todas las habilidades que se adquiere también a nivel curricular. Aprende un idioma diferente, te relacionas con personas de otros entornos. Es maravillosa la experiencia. Y también ves la forma de trabajar el trabajo social en otros países, ¿no? Que igual Exacto. hay veces que como que tenemos un poco, bueno, no sé muy bien cómo llamarlo, pero etnocentrismo, ¿no? O sea, yo Sí, sé cómo se trabaja en mi comunidad y me parece que eso es en todo el mundo. Y te das cuenta de que no, de que hay muchas no, formas y que todas tienen algo bueno, que eso es un claro. poco lo interesante, ¿no? Y algo malo también. Sí, pero Claro, bueno, también hay que ver las cosas a veces con una perspectiva un poco más crítica, por así decirlo, sí, y analizar, ¿no? eso es. Entonces me sirvió para mucho. Ujú, Volví del Erasmus, empecé las prácticas. Yo hice prácticas en una fundación que se llama Fundaun, que se encarga de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad ujú, intelectual. Y la verdad que fue una experiencia también muy buena. Aprendí mucho porque iba de la mano de la trabajadora social. Éramos como una pegatina, literal, yo ujú. era su pegatina. Y fue una experiencia que me ayudó bastante a nivel Ujú, de coger también soltura, de relacionarme con personas, cómo hablarle a las familias, conocer cómo realizar trámites y demás. ujú, Entonces, gracias a esta experiencia, yo luego lo enlacé también con mi TFG, lo hice de la importancia del apoyo de las familias a las personas con discapacidad intelectual a la hora de la búsqueda de empleo. E ujú, hice encuestas, en fin, que saqué bastante partido de esa experiencia. ujú. ¿Qué pasó? Pues que llega el momento de terminar la carrera y viene la señora pandemia. Sí, que marca un antes y un después. Total, Sí, me acuerdo que nos fuimos un miércoles de la universidad, por aquel entonces yo estaba empezando el TFG y justo habíamos terminado las prácticas y no volvimos. Yo me fui un ya. miércoles y no volvimos. Mm, Terminé el TFG en mi casa y los últimos exámenes y claro, llega verano, terminas ujú, tu carrera ahí en tu casa sentada delante del ordenador y llega la hora de buscar trabajo. ¿Por dónde mm. empieza? Te empieza a hacer ese primer currículum que nunca sabes qué poner, aparte de los trabajillos que has ido teniendo durante el verano y los voluntariados que has hecho, y entonces empieza a enviarlo, con la Es, sorpresa de que no te responden. sobre el currículum podemos hacer también un episodio de Sí, cómo hacer un primer currículum. y cómo no Eso hacerlo. es, sí, saldrá todo. O sea, cosas a hacer y cosas a evitar. Exacto. Sí, vale. Entonces, en esa búsqueda de empleo, yo la verdad que soy una persona que soy bastante inquieta, por así decirlo. Siempre tengo que estar haciendo algo Sí. con algo en mente. No Ujú, encontraba trabajo como trabajadora social y yo tenía que trabajar. Entonces empecé a abrir mi abanico, empecé a buscar otros trabajos de lo que fuera. Y así fue como empecé a trabajar en la hostelería. Un mm, verano un poco agotador en la hostelería, pues me hizo recapacitar y pensar de buscar otras alternativas al trabajo social para intentar tener una oportunidad laboral que no fuera dentro del ámbito de la hostelería. Así que ujú. en septiembre de ese año dije, pues voy a hacer el grado superior de Administración y Finanzas, que de eso hay muchísimo trabajo. Entonces estuve combinándolo, el grado superior de Administración y Finanzas, con el trabajo en la Ujú. hostelería ¿Y y qué tal fue ese dime, año a nivel anímico? Ese año o esos 2 años. mal, Mal. bastante mal. Mm, Ahí ya compartía un poco mm, mi experiencia por redes sociales y ujú, fue bastante mal. Yo literal recuerdo un día que estaba
fregando los tuppers de Burger King una noche a las 2 de la mañana, llorando a lágrima viva y diciendo, ¿para esto he estudiado yo una carrera? Es que recuerdo ese momento como súper traumático y la verdad yo me sentía mal porque me apasionaba lo que había estudiado y no sabía ya cómo hacerlo. Y por otro lado, estaba dando gracias de que tenía una oportunidad laboral y que a muchos de mis compañeras las llegaron a echar de trabajo y yo seguía trabajando. Era esa dicotomía entre tengo trabajo, pero no de lo que yo quiero. Pero nunca perdía esa motivación y nunca dejaba de intentar seguir tocando puertas. Que eso yo creo que es muchas veces lo que nos caracteriza, esa insistencia, ¿no crees? Eso es fundamental. O sea, Claro. en ser capaz de gestionar esa rabia, que es entendible, pero no quedarte ahí, No, en sino esa que frustración. eso que te sirva de motor, ¿no? Porque hay una parte de, ay, porque esto me pasa a mí, que es como muy víctima, ¿no? Y realmente desde el victimismo, esto nos pasará con los usuarios, desde el victimismo, pues, ay, pobrecita, pero no conseguimos nada más, Claro. ¿no? Yo Es darle siempre la vuelta. digo que es más pasar a la acción. Eso es, y decir, bueno, pues sí, pobrecita, pero venga, pues con mi circunstancia voy a seguir insistiendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Analizar la realidad desde otra perspectiva y que esa rabia te pueda servir de motor, ¿no? Yo no quiero estar aquí. Exacto. Y luego, hay que hacer un inciso, porque hay veces, casi me siento afortunada por tener un trabajo de lo que no he estudiado. Y me siento culpable porque hay otras compañeras que no tienen ese trabajo. Es que se dan muchas situaciones y más en ese contexto, que es que ahora lo vemos desde fuera, pero cuando estábamos dentro de toda esa frustración, de toda esa incertidumbre que teníamos, ya os digo, yo me sentía muy afortunada de tener trabajo, aunque fuera en el Burger King y estuviera de las formas que estábamos, porque ya sabemos las condiciones cuestionables. También tienes derecho a estar enfadada porque Claro. Es un trabajo que con ese trabajo no te puedes independizar. No, o sea, literal que no. Eso es porque son unas condiciones tan mínimas que no te dan, que es un poco otra vez la rueda de la pobreza vuelve a salir, ¿no? Vale. Pero bueno, algo positivo positivo que sí saco de esa época, de esos trabajos que tuve así más esporádicos en entornos que no tenían nada que ver con lo social, es la cantidad de habilidades y de competencias que me dieron. Yo, como he dicho, yo era una persona muy tímida, muy callada, muy, como dicen eso, no hablaba por no, ¿cómo es? No hablaba por no sé qué. Hay un dicho que dice algo de eso. No sé, no me viene. Sí, bueno, da igual. Da igual, y me dieron todas esas habilidades o herramientas que al final es lo que te da la práctica, que luego me han ayudado mucho para crecer como persona y saber qué sí y qué no, y marcar límites, que a mí eso es algo que hasta el día de hoy me cuesta mucho y lo tengo que trabajar mucho. Entonces yo siempre digo que ese rodaje se nota la diferencia cuando una persona ha trabajado de lo que sea y empieza luego en un trabajo, ¿no?, de lo que ha estudiado, a una persona que entra directamente de la carrera. Hay cosas que se adquieren trabajando. Sí, o trabajando o haciendo otras actividades, pues eso, que sí que te llevan a estar con muchas personas y en situaciones que son complicadillas. Exacto. Aprender a relacionarte, a conocer cómo actuaría cada persona, a muchas cosas. Sí, a atender una reclamación, a aguantar gente que está igual, que no está en su centro, que está pues sobrepasada y la paga contigo. Exacto. Pues entonces nada, termino el grado superior de Administración y Finanzas, estoy haciendo las prácticas. Cuando yo, ya os digo, no paraba de enviar currículum, me llaman de una de esas ofertas y una mañana me pido la mañana de prácticas para venir a hacer la entrevista al hospital. Y pues yo qué sé, pues yo era mi primera entrevista presencial, solo había tenido una anterior y había sido online. Cogí un día de las prácticas para venir a hacer la entrevista al hospital y esa ha sido mi primera entrevista presencial. Anteriormente solo había tenido una por teléfono y no me habían cogido en la oferta. Y yo salí con la sensación de que, bueno, pues yo que sé, había venido a darme un paseo porque había bastantes compañeras. Yo la verdad que cuando entré al hospital digo, madre mía, es que me encantaría trabajar aquí. Sí, ya lo vivía. Yo ya como vivía que lo estaba sintiendo. Y yo creo que es que le transmití eso en la entrevista. Y luego me lo dijeron, dice, es que Lucía, tú llegaste
como con unas ganas, con una ansia, dice que es que eso fue, y ya os digo, yo no tenía experiencia de nada, no tenía ni cursos, ni formación hecha en el ámbito sanitario, ni nada, pero, y tampoco me preguntaron a nivel formativo, sino más que nada a nivel de cómo era yo y cómo Ujú. trataría a las personas, y me dijeron, aquí hay personas con situaciones muy complejas, como qué les podría aportar tú, toda esa parte más humana, era lo que más me Sí. preguntaban. Ujú. Y nada, salí de ahí y justo me subí en el coche y me llamaron y fue como, ¡ah! ¡Ya tengo Ya trabajo! está, ya está. Y fue un viernes y me dijeron, el lunes empieza. Y yo, ¡ah! Mira, Uy, yo estaba que me daba sí. algo. Y Muchas bueno, veces sí, dime. la diferencia entre los candidatos y candidatas que se presentan en una oferta es esa, ¿no? Es Sí, ese plus que tiene la gente que tiene energía. Es difícil de definir, muchas veces decimos, pues son las ganas, pero es esa parte que transmites que dices, esta persona tiene algo. tiene ganas de estar aquí, y Mm, tiene ganas de sacar este proyecto. Y eso es lo que marca muchas veces la diferencia. sí. Que claro, tú que eres capaz de transmitirlo, pues juegas con esa ventaja. Yo pienso que eso también se puede trabajar, ¿no? Si al final tú quieres un trabajo y puede que sea menos expresiva o lo que sea, puedes ver la forma de mostrar esa motivación y esas ganas que tú tienes, ¿no? Sí se puede trabajar, sí. O sea, si lo tienes, sí se puede trabajar. Sí. Mm. Sí, pero Pues, también es verdad que hay gente que no es consciente, o incluso hay veces que tú ves lo que transmite el otro, pero te cuesta más ver lo que estás transmitiendo tú. puede ser Entonces, también, sí, claro. bueno, y entonces el lunes empiezas. Pues nada, empecé el lunes, me dieron un ordenador y un teléfono y para adelante Lucía. Vale. ¿En qué consiste un poco tu día a día? Bueno, eso da ya para, como dicen esto, para otro podcast entero, pero bueno. Mi día a día consiste en atender tanto a las personas que llegan, a los pacientes, como a sus familiares, conocer la situación que tienen actualmente y planificar un poco de cara al alta. De cara al alta, Ujú, ¿qué va a pasar? Si vuelve al domicilio, pues coordinar con servicios sociales de zona, con ujú, entidades que trabajen con ellos, o puede ir a un recurso residencial, o puede que se derive a otro hospital. En fin, es como hacer un análisis de la ujú. situación actual de la persona y ver en qué punto está y qué podemos aportar. ¿Qué pasa? Pues que al final el ámbito sanitario es muy amplio, se puede Sí. encontrar de todo. Entonces ahí entra mucho en juego nuestra habilidades resolutivas, no al Ujú, saber siempre qué hacer en el momento, pero sí saber a quién llamar o dónde buscar la respuesta. ujú, Y por eso es muy importante tener esa red de contactos, conocer qué recursos hay y obviamente llamar y preguntar. Yo ujú. al final he ido creando las bases y estableciendo mi forma de trabajo a fuerza de preguntar, preguntar y preguntar. Llamar a compañeras, poco a poco vas viendo quién, pues si te puede aportar más en un tema, más en otro, apoyarte mucho en las demás. Cuando hablo de compañera hablo tanto de forma interna en el hospital, que al final yo era la única trabajadora social, pero yo me apoyaba mucho en enfermería, en medicina y Sí. me sigo apoyando obviamente, Ujú, como sí. de forma externa en trabajadoras sociales de otros hospitales, servicios sociales y demás. Es Ujú. crear esa red, que es una red muy amplia, y no pasa nada por decir un día, mira, ahora mismo no tengo la respuesta, déjame que lo consulte y luego te llamo y lo seguimos hablando. Ujú. Tenemos que ser también, ¿cómo decirlo?, sincera con nuestra... ¿no? Que no tenemos respuesta a todo. Efectivamente, no. A ver, yo luego, en mi experiencia profesional, con lo que me he encontrado es que, en general, las personas que trabajamos en lo social tendemos a ser muy colaboradoras. Sí, Ha habido muy pocos recursos que yo haya llamado sin conocer a nadie y me hayan atendido mal. Al contrario, te diría que la red la vas haciendo, llamas, te presentas, oye, a ver si tengo este caso, a ver si me puedes ayudar, siempre con mucho cuidado el tema de la sí, confidencialidad y todo esto, siempre. pero habitualmente yo creo que somos una profesión que tiende mucho a colaborar, a ayudarse y a trabajar en Sí, red. coincido contigo. Sí, por supuesto, estará la excepción que confirme la regla, pero de entrada diría que sí, que la gente tiende a querer ayudarte.
Porque al final es algo recíproco, ¿no? Porque igual que podemos nosotros preguntar, también nos pueden preguntar a nosotras. Igual que estamos nosotras, están para nosotras. Entonces ese feedback que se produce entre nosotros, por eso yo hablo de compañeras, la gente se piensa que es que trabajamos en el mismo sitio. No, puede ser una trabajadora social que está en el hospital, que está en la otra punta de la región, pero para mí es mi compañera y así lo sentimos porque estamos trabajando por una persona en común. Entonces aquí es mucho trabajo en red también. Y pues en cuanto a funciones, pues también hay mucha parte de mediación entre familias, que quiere uno, que no quiere otro, porque al final cuando se junta la situación social con la situación clínica, con un cambio en la dinámica de la persona, en la dinámica de la familia, por una enfermedad sobrevenida, es como que se produce, como decir, como una alteración de todo, ¿no? Te saca todo desde lo que tenía establecido hasta ese momento. Entonces, si hay que volver a establecer esa dinámica, qué hacer, qué no hacer, surgen muchos miedos, mucha incertidumbre y nosotros estamos ahí tanto para calmar como para proporcionar alternativas, siempre teniendo en cuenta lo que quiere la persona, siempre es muy importante, y mediando con la familia, y más cuando pues una familia extensa, que se producen varias opiniones y hay que llegar a un consenso sobre decisiones muy, muy importantes. Pues, ¿qué os digo más? Por profundizar en mi trabajo, si queréis un día, pues podemos hacer un episodio más centrado en lo que es el trabajo social y sanitario, como yo lo vivo y lo estoy ejerciendo. Sí, porque además estás haciendo un máster, ¿no? Exacto. Eso es otro tema que quería mencionar, porque yo tenía claro que quería hacer un máster, pero no sabía de qué. Entonces, como no era algo que me urgía, decidí esperarme, porque digo, ¿para qué voy a invertir en algo que no sé si luego me va a dar fruto o me va a gustar? Cuando llevaba ya un año trabajando, dije, me apasiona este ámbito, es que no sabía que me iba a gustar tanto. Entonces decidí hacer esa inversión, porque para mí es una inversión, porque aparte de ser bastante dinero, es mucho tiempo también. Es mucho tiempo y esfuerzo. Y decidí empezar el máster de Trabajo Social Sanitario de la Universidad Oberta de Cataluña. Y lo empecé en octubre de este año. Ya voy a hacer casi el primer semestre. Y la verdad que es algo que recomiendo mucho. La formación es muy importante en todos los ámbitos y en el nuestro mucho más. Muchísimo. Es que yo creo que es vital. Sí. O sea, porque si dejas de formarte te quedas obsoleto en poco tiempo, ¿no? Exacto. Yo es como que estoy teorizando la práctica, es decir, viendo de la práctica de mi día a día, estoy viéndole el sentido teórico y como estructurándolo todo más, y la importancia de hacer equiaciones, de qué hacer, de qué no hacer, ver otras visiones, y eso es muy, 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 pero que muy importante. Sí, y establecer también pues las herramientas y el porqué y los contenidos. Te digo en trabajo social, pero te diría que casi en cualquier profesión, ¿no? Que no quiera formarse, pues está condenado a no avanzar, ¿no? Exacto. Y más en nuestra profesión, que es tan cambiante y va tanto de la mano de la sociedad. Sí. Y bueno, es que el trabajo social de cuando yo acabé la carrera, sí que seguimos teniendo las mismas bases. Siempre hablo de Mary Richmond, es verdad, pero pero que hay una parte que, bueno, pues vamos avanzando, entonces hay otras herramientas, hay otras posibilidades, y sí, hay que estar al día, hay que estar al día. Y ojo que cuando hablamos de formación no solo hablamos de que te pague 5.000 euros y te inviertas en un máster, no. Formación es desde escuchar podcast, desde ver vídeos, desde leer libros, desde leer artículos en páginas web, desde informarte, todo te forma como profesional. Y tener esa curiosidad por cuando salga de trabajar, seguir vinculada a tu profesión, se nota y hace mucho. Sí, es así. Y luego jornadas que se organizan, yo qué sé. Convivencia, sí. Eso es, me he apuntado a una de empleabilidad y formación, pues allá que voy. Y hay cosas que igual, estás en una jornada que dura todo el día y hay dos ponencias que te resultan interesantísimas y las otras, bueno, más o menos ya las sabes. Pero esas dos ponencias que te han resultado interesantísimas, te resultan oro molido. Hace poco estuve en una de cómo utilizar la inteligencia artificial para dar formación y estaba vinculada a temas sociales y así.
me pareció súper interesante. O sea, porque la Qué inteligencia bien. artificial para mí es un obús y Sí. casi me genera más miedo que adherencia, ¿no? Y me vino bien para quitar ese miedo, ¿no? Y para ver que puede ser una herramienta útil, Claro, pero que hay que saber utilizarla. claro, sí. Entonces, y que no la puedes dar por buena, pero que te puede servir para darte ideas sobre cosas que tú ya sabes. Hay ¿Sí? muchas formas de Eso es, formarse y de conocer. eso es. Coincido Sí. totalmente. Pues Pues, y bueno, nada, ¿qué os cuento? Ah, bueno, y mi trayectoria en redes, que de eso no hemos hablado. Que y eso ya, también es importante y es lo que nos ha unido y lo que ha creado este sí. hijo, que es este podcast. Y lo que me ha abierto y me está abriendo muchísimas oportunidades y caminos. La verdad, nunca me llegaría a imaginar que yo empezar en redes sociales me daría tanto conocimiento, porque he Ujú, aprendido lo que no está escrito por ahí. Bueno, ya, haciendo directos con los profesionales, sí, compartiendo, he aprendido muchísimo y ujú, sigo aprendiendo día a día. Y luego también de cara al ámbito laboral, también me sirvió para cuando empecé en el hospital y luego el ujú, crear esa red de contactos, de pequeñas cositas que me han ido llamando, que sí para dar una charla en la universidad, que sí ujú, participar en ponencias. Y para mí eso es muy importante. ¿Por qué os digo todo esto? Porque también hay muchas personas que luego nos escriben y nos dicen, tal, es que no sé si empezar en redes, si no, me da miedo, cómo empiezo, qué hago, me da vergüenza. Si tú tienes ya el gusanillo de empezar porque hay algo que te motiva, es lanzarte e ir poco a poco encontrando tu espacio en el que te sientas cómoda. Otro ujú. día, otro capítulo, apúntalo, Eso otra es. cosa más por la que hablar. Vale. Pero da muchas cosas muy positivas y muy buenas y creo que es una experiencia que puede resultar muy positiva. Claro, si os gusta y si os motiva, esto como todo. Yo, para mí, esto es un hobby. ¿A que sí, Marta? Sí, o sea, lleva tiempo. Y lleva tiempo Exacto, sobre todo si lo quieres hacer bien. Y sí, ahí hay una parte, yo reconozco que yo sí que estuve muy activa en una temporada en la que, pues eso, tenía más tiempo y tal. Bueno, es que salen cosas muy interesantes. Y luego a mí me divertía también mucho y me hacía explorar ámbitos nuevos y salir de mi zona de confort, exacto. que por tema generacional, igual las redes pues tampoco son mi hábitat, ¿sí? Pero me vino súper bien. Yo no tengo problemas, por ejemplo, para hablar en público porque llevo mucho tiempo haciéndolo. Lo cual no quiere decir que lo haga, que sea perfecta ni experta ni nada, pero sí que creo que a base de horas. Pero para mí más era esa exposición de esa marca, porque cuando tú estás en redes es como un tatuaje, ¿no? Es Sí, algo que no te lo puedes quitar y eso me daba como más cosica y realmente solo me ha traído cosas buenas, no hay qué nada bien, que pueda decir que claro. desastre. Entonces, pues sí que me parece que es que ahora el que no está en redes, pues parece que no existe. Sí que creo que bien utilizado tiene su... Sí, hay que tener Sí, mucho cuidado, hay que eso es, tener con lo que se comparte, con lo que no, con lo que se dice y con cómo se dice. eso es. Y yo por mi parte sí es verdad que al principio me costaba mucho, ¿no? Que estuve Ujú, más de un año en anónimo, luego empecé sí, a subir ya más cositas diciendo que era yo y demás, pero porque al ujú, final eso también iba un poco con mi miedo interno, como aquel que dice, con mi sí, forma de ser más tímida y tal y con el tiempo se va adquiriendo ese rodaje y yo era de las que en la universidad no podía hacer una exposición sin que le temblase la voz y ya, ahora pues tengo esa capacidad más desarrollada y puedo ponerme sí. ante muchas personas que tengo esa firmeza y esa entereza que antes literal que me ponía a temblar. Es Ujú. que y Pues quien me conoce ahora me decía, madre mía, Lucía, es que nunca me lo hubiera imaginado y es como, ya, yo tampoco me conozco, no sé qué he hecho. pues es un claro ejemplo, ¿no? De que la comunicación, trabajándola, se, Exacto. se mejora. Sí, 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 Y es así. Sí, todo esto lo compartimos al final porque son experiencias nuestras y si nosotras lo hemos ido haciendo, pues ¿por qué otra persona no? ¿Sabes que al final, no sé? sí. A ver, para mí, yo hago las cosas que a mí me hubiese gustado encontrar Sí, cuando estaba, pues, o en busca de empleo, o para decidir estudios, o con mis hijos. Yo basándome en esa premisa, me hubiese gustado encontrar a mí. Pues a partir de ahí funciono, ¿no? Y este podcast es un poco fruto también de eso, ¿no? exacto. A mí me gustaría escuchar a dos trabajadores sociales que contasen cómo ha sido su experiencia. Sí, porque a mí eso me hubiese enriquecido. A mí también. Entonces, por eso lo hacemos. Ahora,
pues iremos viendo un poco resultados. Claro, esto no quita que, bueno, como siempre decimos, que lo que decimos aquí sea una verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Nosotros hablamos siempre en base a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, a nuestra forma de ver el trabajo social, que cada persona tiene una forma distinta, ¿no? Es decir, como esa diferencia que existe entre Marta y yo, que yo sí siento que es más vocacional, que he descubierto que quizás toda mi vida he ido un poco vinculada a cosas sociales y por eso he llegado hasta aquí y lo vivo tanto. Yo tengo más esa forma, luego Marta lo siente de otra forma que lo ha comentado en el capítulo anterior. Entonces, todas esas formas son válidas y todo es respetable, siempre he dicho, desde respeto, ¿no? Con barras de redundancia. Y luego que eso refleja las diferentes realidades. Hay personas que estudian trabajo social porque tienen súper claro que quieren ser trabajadoras sociales. Yo, en mi caso concreto, pues estudié por descarte. Sí que creo que soy una buena trabajadora social en el sentido que me implico, que además soy muy motora, potencio el cambio y hay muchas cosas que sí que creo que las hago bien. Pero creo que podría haber estudiado igual alguna otra titulación que me hubiese hecho encauzarme por un camino muy parecido. ¿Sí? Cuidado, que no hubiese sido licenciada en matemáticas, pues igual hubiese estudiado psicología, pedagogía. Yo también lo pienso así. Yo también lo pienso así. Pero algo de la rama, por así de entenderlo. Eso es. Pues sí. Pues nada, pues bueno, como siempre os decimos, esperamos que hayáis disfrutado mucho este capítulo, que cualquier pregunta, duda, sugerencia, estamos abiertas a todo. Cualquier cosa que queráis comentarnos, nos escribís, intentaremos abordarlo por aquí o por redes sociales y que estamos muy felices y emocionadas con este proyecto. ¿A que pues sí? En 15 días volveremos a colgar otro capítulo, ya sabéis, primer martes de cada mes y tercer martes de cada mes. Esa va a ser la periodicidad. Y aquí hacemos otra vez la misma advertencia de todos los podcasts, que estos son solo nuestras opiniones, que esto no sustituye si necesitas un buen profesional de lo social y pues que estamos abiertas a que nos consultes por si podemos derivarte. Muy bien, muchísimas gracias, pues Marta. Nos vemos muy pronto. Chao. Adiós.